Martín Lutero decía que uno de los usos de la ley de Dios era lo que se llamaba el uso de la ley como un espejo, queriendo decir que la ley de Dios nos ponía delante de la santidad de Dios para ver claramente cuán lejos estamos de esa santidad divina. La ley nos decía cómo debíamos vivir, pero en la misma medida nosotros descubrimos que es muy difícil vivir y llenar el estándar completo de la ley de Dios. Él decía el segundo uso, él hablaba acerca de, no solamente Lutero, los reformadores en general, de los diferentes usos de la ley, los 3 usos de la ley, y el segundo tenía que ver con esto de, la ley sirve como un espejo para ver nuestra pecaminosidad, cuánto nos falta para llegar a la medida del varón perfecto que es Jesucristo. Y aunque eso es cierto de la ley, también es cierto de la misma palabra de Dios. Mientras usted y yo leemos más las Escrituras, más nos damos cuenta de cuánto nos falta crecer en semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que leemos las Escrituras y contemplamos a Dios a través de las Escrituras, nos damos cuenta que Él es más grande de lo que imaginamos, más santo de lo que imaginamos, y nosotros estamos muy lejos de esa santidad. El Sermón del Monte tiene esos elementos donde nos dice a nosotros qué tan lejos estamos de la santidad divina o de lo que Dios quiere hacer en nosotros, los creyentes. El Sermón del Monte tiene estos elementos donde nos dicen a nosotros, quizás en momentos donde pensamos, ¿cuántos progresos he hecho en mi vida cristiana? Y después nos damos cuenta que estamos todavía a años luz de distancia, donde nosotros pensábamos que la perfección estaba de aquí, de Davie en la Florida hasta Hialeah en la Florida, la perfección está en Alaska, ¿verdad? Todavía estamos lejos de eso, y eso es lo que hace en cierta medida, en algunos pasajes, Jesús de este Sermón del Monte. En estos 2 versículos que vamos a estudiar hoy día, en los que hemos llegado en nuestro estudio del Sermón del Monte, vamos a mirar, vamos a dividir el mensaje en 3 partes. Primero, lo que vamos a ver es qué significado tiene esto de un ojo bueno y un ojo malo. ¿A qué se refiere Jesús cuando Él hace esta mención de ojo bueno y ojo malo? Hay otras versiones que lo traducen ojo sencillo, ojo simple y el ojo enfermo. La palabra que se utiliza en griego es poneros. La palabra poneros casi siempre significa malo. Vamos a mirar qué significa eso. Segundo, lo que vamos a mirar es cómo eso aplica al contexto de lo que Jesús ha estado enseñando. Y tercero, cuál es la aplicación que eso, lo que Jesús está enseñando, tiene para nuestras vidas individuales. ¿Amén? Lo primero, el texto comienza y dice, la lámpara, y obviamente Jesús está utilizando una analogía. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Es bueno recordar que en el Nuevo Testamento, la palabra ojos, o la palabra visión, o la palabra mirar o ver, muchas veces hace referencia al entendimiento. Es por eso que cuando Pablo ora a Dios por los efesios, les dice, yo estoy orando para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Lo mismo el apóstol Pablo, casi al final del libro de los Hechos, él dice que de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Queriendo decir, obviamente, esta analogía que se utiliza de los ojos o del ver, que apunta a
una realidad mayor, no ver físicamente, no mirar físicamente, sino a la realidad de entender, de discernir o de percibir las cosas. Es evidente que en las Escrituras hay una distinción cuando se habla de luz y de tinieblas. Dios es luz, decía Juan, y ninguna tinieblas hay en él. Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Ahora, entonces, ¿qué significa esto que Jesús está diciendo? Ojo bueno, ojo sano y ojo malo u ojo enfermo. Vamos a empezar primero definiendo lo que es o lo que Jesús quiere decir con la palabra ojo o con la frase ojo malo. El ojo malo es toda mente oscurecida. Es toda mente que no percibe, no discierne y no entiende. Es por eso que Pablo les dijo a los romanos, hablando acerca de la condición del hombre: no hay ninguno que entienda. ¿Se acuerda cuando él está diciendo: no hay ninguno bueno, no hay ningún justo, ni siquiera uno? Y él sigue diciendo en el versículo 11: no hay quien entienda. Ahora, ¿por qué no hay personas? ¿O por qué el hombre no entiende? Y la respuesta es el pecado. El pecado, la caída del hombre, afectó no solamente nuestra relación con Dios, también nos afectó a nosotros en nuestras facultades. Todas las facultades del ser humano quedaron afectadas a raíz del pecado. Muerte cosechamos a raíz de la desobediencia de Adán. Afectó en particular nuestra mente. En otras palabras, nuestra capacidad de discernir las cosas quedó afectada por el pecado. Nuestra capacidad de discernir, comprender, entender quedó afectada por el pecado. La palabra que utilizaba Pablo era oscurecido. Usted debe recordar, cuando Pablo le está escribiendo a los Efesios, les dice, hablando acerca de los hombres que están sin Dios, que están sin Cristo, que ellos, teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido es oscurecido. En otras palabras, la mente del hombre está en tinieblas. Pablo le escribe a su discípulo Tito y le dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La capacidad intelectual del ser humano quedó afectada por el pecado de Adán. Quedó limitada. El discernimiento quedó corrompido. Ahora, ¿en qué área? Porque usted me está diciendo que la mente del hombre quedó afectada por el pecado, pero ¿no es esta era, este siglo que ha demostrado lo brillante que es la mente del ser humano? Qué irónico, ¿verdad? Usted se imagina si el hombre no hubiese pecado, con todo lo que el hombre caído ha hecho a partir de la brillantez de su intelecto y de su mente. Pero hay un área en particular donde la mente del hombre quedó afectada, o el entendimiento o el discernimiento del hombre quedó afectado, y es en las cosas espirituales. La capacidad que el hombre tenía para discernir, comprender o percibir a Dios quedó afectada por el pecado en el mundo. Es por eso que cuando usted, como creyente, le comparte el evangelio a una persona que no está en Cristo, y usted le dice: usted tiene que reconciliarse con Dios, dice: ¿yo por qué? ¿Le ha pasado a usted? Usted tiene que pedir perdón por sus pecados. No, yo no peco. Usted tiene que arrepentirse. ¿Arrepentirme de qué? ¿Sabe por qué no entienden? Lo dice Pablo a los Corintios. El hombre natural, y él está utilizando el contraste hombre espiritual,
los que están en Cristo, hombre natural, quien no está en Cristo, escuche lo que dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, o no entiende. ¿Y por qué? Porque para él son locura. Para una persona que no está en Cristo, esto lo que hacemos es locura. Oye, pero es domingo, quédate en tu casa a descansar. Para el mundo, nosotros estamos locos. Y dice, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Yo espero que a usted le haya pasado, que usted está predicando el Evangelio y esa persona, no, yo estoy bien. Le has fallado a Dios. Tienes que reconciliarte con tu Creador. No, yo no le he fallado a Dios. Es más, yo soy lo más increíble. Es más, yo soy más grande de lo que yo imaginaba. Yo soy perfecto. Es más, yo debería tener alas. ¿Por qué? Porque el hombre no entiende, no aprecia lo que Cristo ha hecho por el pecado. Es ridículo. Hay gente que puede decir, tú le dices, Cristo murió por el pecador, y te van a decir, yo nunca le pedí que hiciera eso. ¿Sabe por qué dice esa persona? Porque no entiende. Su entendimiento quedó limitado, oscurecido, corrompido, y no ven lo que usted y yo, como creyentes, vemos. Es frustrante en ocasiones. ¿Le ha pasado a usted? Sí. Ahora, eso no quiere decir que nosotros como creyentes debamos estar preparados para presentar una defensa, un argumento lógico del Evangelio. Es nuestro deber, pero entendiendo una cosa, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. De otra manera lo ponía Pablo cuando escribe su segunda carta, porque uno se pregunta, pero es tan claro cuando tú le presentas el Evangelio a una persona y tú dices, pero si para mí fue claro, ¿por qué ellos no lo entienden? Pablo dice, si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y para qué cegó el entendimiento de los incrédulos? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio son buenas nuevas y es un mensaje sencillito. ¿Usted ha notado eso? Cristo murió por el pecador y no lo entienden, no lo perciben, no lo disciernen. Todo hombre nace en esa condición. Todos los seres humanos nacemos afectados y, como decía Calvino, contagiados por el pecado. Nuestro entendimiento quedó corrompido, nuestro entendimiento quedó oscurecido, nuestra capacidad de percibir las cosas quedó alterada, nuestro discernimiento quedó oscurecido. Entonces, la pregunta que pudiéramos hacer es, si él habla de un ojo malo o un entendimiento que está enfermo, corrompido, ¿quién tiene un ojo bueno? ¿O quién tiene un entendimiento con luz? Voy a citar a un escritor a quien recomiendo. Él se llamaba, porque él ya falleció hace muchos años, A.W. Pink. Y él decía esto con respecto a esto que estamos hablando ahora. Un ojo bueno es simplemente un entendimiento renovado, una mente iluminada por el Espíritu de Dios, una mente que está dominada y regulada por la verdad.
Entonces, ¿quién tiene un ojo bueno? Todo aquella que ha sido iluminado por Dios, quien ha visto, percibido y comprendido la necesidad que tiene de Cristo, de arrepentirse, de reconciliarse, alguien que ha visto en el Evangelio una verdadera, buena noticia. Un ojo bueno es alguien quien tiene la mente de Cristo. Jesús hace una distinción. Usted se da cuenta que no hay un término medio. Él no dice, están los que tienen el ojo malo, el ojo bueno y los que más o menos ahí. No hay. O ciego o ves. Ojo bueno, ojo malo, luz, tinieblas. Habiendo dicho eso, ¿cómo aplica eso al contexto de lo que Jesús ha venido enseñando? ¿Qué cosa quiere decir esto en esta enseñanza que Jesús ha venido diciendo? Le debo recordar, la semana pasada, que estudiamos el versículo 19, 20 y 21, y Jesús está enseñando acerca de los tesoros. ¿Se acuerda? Haced tesoros en los cielos y no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué relación tiene esto? ¿Se acuerda que habíamos visto que Jesús está diciendo, los tesoros de aquí de la tierra no los hagas? Y nos explica, Él es condescendiente al explicarnos por qué no es muy sabio hacer tesoros aquí en la tierra. Porque el orín y la polilla corrompen y los ladrones minan y hurtan. Queriendo decir, si usted va a vivir por tesoros terrenales, debe recordar que los tesoros terrenales un día están y el otro día no. La gente puede venir y todo lo que usted ha construido en esta tierra, una persona, un familiar, un cónyuge, un hijo lo puede derribar, lo puede hacer perder todo. Por eso no es sensato, decía él, que nosotros vivamos haciendo tesoros en la tierra porque un día no van a estar. Y no es así que viven muchas personas que han invertido años de su vida en algo y de un momento a otro se pierden. Y vivimos desilusionados y vivimos decepcionados con la vida, por no decir decepcionados con Dios, porque Dios no me ayudó, porque Dios no me protegió, porque Dios no hizo esto. Pero Él dijo, no hagas tesoros en la tierra, porque el orín y la polilla corrompen y los ladrones minan y hurtan. Y después dice, mejor haz tesoros en los cielos, donde ni el orín ni la polilla corrompen, ni los ladrones minan y hurtan. Cuando nosotros vivimos de cara a los tesoros celestiales, a las cosas que Dios sí valora, entonces estamos seguros que esos tesoros no están en peligro. Cuando Él termina de hablar eso, Él dice ahora, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y obviamente lo que él estaba, la similitud que él encontraba era esto. Si tu ojo no puede ver, se afecta todo tu cuerpo. Si tienes un entendimiento oscurecido, toda tu vida se verá afectada. Si tienes luz, toda tu vida se verá beneficiada. Entonces, ahora está diciendo que es importante cómo usted ve o cómo usted percibe y cómo usted entiende las cosas. Y a la luz de lo que hemos visto, lo que podemos concluir es de que una mente que está oscurecida, corrompida, no puede apreciar los tesoros celestiales. Una persona que tiene el ojo malo o el entendimiento corrompido, mira las cosas celestiales y no las mira. Mira las cosas terrenales y las aprecia y las valora más. Usted sabe, cuando el profeta Isaías está escribiendo acerca de los sufrimientos de Jesús, en el capítulo 53 de Isaías, él dice algo bien interesante con respecto a nosotros los hombres viendo a Jesús. Él dice, le veremos
mas sin atractivo para que le deseemos. En otras palabras, los hombres vamos a ver a Cristo y vamos a ver que no hay nada precioso, no hay nada de valor, no hay nada hermoso en Cristo para que nosotros le deseemos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ver con nuestros ojos y no desearlo? Porque aunque podemos ver con nuestros ojos naturales, nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales quedaron afectados por el pecado. Solo una mente renovada, solo una mente iluminada por el Espíritu Santo puede apreciar las cosas que Dios aprecia. Solo aquellos que estamos en Cristo podemos discernir las cosas espirituales. Usted le habla a un no creyente acerca de la realidad de un juicio y no lo cree, no lo ven, no lo disciernen, no lo perciben. Usted le habla a un no creyente acerca de la realidad del infierno y no lo creen, parece un mito, un cuento, como que está muy lejos. Déjeme decirle, joven, los años pasan volando. Los mayorcitos digan amén. Solo una mente que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo puede entender la gloria de la cruz y puede encontrar belleza en el sacrificio de Cristo. Solo una mente en Cristo puede entender el valor de Cristo. Yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 23. Porque dice, en la segunda parte del versículo 23, dice, así que si la luz que en ti hay tinieblas, es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Lo que Jesús está tratando de decir en este pasaje es que si lo que te ilumina en realidad son tinieblas, usted está en absoluta tinieblas. En otras palabras, si lo que tú llamas luz es en realidad tinieblas, usted está en muchas tinieblas. Si tú crees tener mucha luz, pero en realidad estás en tinieblas, eso es exageradas tinieblas. Vamos a ponerlo en otro lenguaje. Si dices estar bien con Dios, pero en realidad estás mal con Dios, no es malo, es terrible. Eso fue lo que pasó en la discusión que Jesús tuvo con los fariseos. Porque Jesús está discutiendo con los fariseos. Y Jesús le dice a ellos, para juicio he venido, para que los que no ven, vean. Pregunta, ¿quiénes no ven? Todos los hombres. Él estaba hablando de todos los hombres en su estado natural. Escuchen lo que dice, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. O los que creen que ven. Entonces, algunos de los fariseos que se sintieron aludidos. Eso es bueno, sentirse aludido cuando Jesús habla. Está hablando de mí. Yes. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Esto en el contexto de Jesús sanar a un ciego y se armó un escándalo con los fariseos. Y los fariseos le preguntan a ellos, a Jesús, ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Y Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, ustedes dicen que ustedes están bien, que ustedes lo entienden todo, pero la realidad no es así. Y por decir ustedes que ven, cuando en realidad no ven,
El pecado es más grande todavía. Salomón decía esto: el camino de los impíos es como la oscuridad, que no saben en qué tropiezan. Cuando un incrédulo dice, no sé qué me pasa, no encuentro felicidad, no encuentro propósito en la vida, estoy mal, todo me sale mal, estoy aburrido, amargado, triste, desconsolado, sin esperanza, no sé qué me pasa, nosotros los cristianos podemos decir, yo sé qué te pasa. Usted está en las tinieblas. ¿Cómo esto aplica a nosotros? Acuérdense que este texto Jesús no está dando órdenes. Jesús está explicando algo. Está explicando que hay personas que tienen ojos malos o entendimientos malos, oscurecidos, corrompidos, entenebrecidos. Y está explicando que hay gente que tiene ojos buenos, no porque seamos buenos. Alguien va a decir, ve, yo tengo un ojo bueno, no depende de nosotros. Y Jesús está diciendo, aquellos que tienen ojos buenos son aquellos que pueden ver, discernir y están en la luz. O usted es lo uno, o usted es lo otro. Usted no está en el medio, no está, como dicen en inglés, in between. There is no in between. Jesús dijo, o luz o tinieblas. ¿Se da cuenta que la Biblia es un espejo? ¿Cómo aplica esto para nosotros? Esto aplica a dos tipos de personas. Esto aplica a alguien que está en tinieblas y esto aplica a alguien que está en la luz. Primero, voy a hablar de la aplicación que esto que está enseñando Jesús acerca de la luz y las tinieblas a personas que no son creyentes. Amigo o amiga, quizás usted está aquí y probablemente usted diga, yo no he entendido ni un pepino lo que ese hombre ha hablado. Le pido a Dios que en este momento Dios alumbre su entendimiento para que usted pueda entender lo que voy a leer ahora. ¿Cómo aplica todo esto lo que Jesús está enseñando para una persona que no está en Cristo? Entendiendo esto, que es un error de muchas personas que asisten a la iglesia, que porque van a la iglesia son creyentes. Hay esperanza, mientras no seas creyente, que vayas a la iglesia, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras se predica el Evangelio es poder de Dios para salvación. Usted no sea un creyente, no deje de venir. Siga escuchando la palabra. Lo más terrible sería que nosotros vamos a la iglesia y pensamos que somos creyentes cuando nunca procuramos el arrepentimiento. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es el mensaje para usted? Que no está en Cristo, que usted nunca procuró el arrepentimiento, usted nunca nació de nuevo. El llamado que yo le hago a usted es que siga a Cristo. Arrepiéntase, mi amigo. Arrepiéntase de sus pecados y ponga su confianza en Jesucristo. Jesús le dijo a la gente, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Se da cuenta que Jesús pone dos extremos. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuál es mi exhortación y cuál es la aplicación de estos textos que hemos leído? Amigo, amiga, usted tiene que seguir a Cristo. Arrepiéntase de sus pecados, porque hay perdón, hay gracia, hay vida eterna en Jesucristo. Conviértase a Cristo
Pablo decía, Señor, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. O usted está en las tinieblas, o usted está en la luz. O usted está bajo Satanás, o usted está bajo el poder de Dios. No hay término. ¿Cuál es el mensaje para usted, amigo o amiga? Venga a Cristo. Pablo le dijo a los colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. ¿Cómo puedo, si reconozco que he vivido una vida en tinieblas, desobedeciendo a Dios, amando el mundo, amando el pecado, viviendo a mi antojo, haciendo lo que yo creo que es correcto, sin tomar en cuenta a Dios, su palabra, a Cristo, su muerte, la cruz, el evangelio? El llamado que es para usted es que usted venga a Cristo, usted beba del agua de vida eterna, usted coma del pan del cielo, que usted se arrepienta de sus pecados y sea reconciliado con Cristo, para que sus vendas sean removidas y usted pueda ver lo precioso que es Cristo, y que usted pueda vivir haciendo tesoros en los cielos y no tesoros en la tierra, porque los tesoros de la tierra un día no estarán. Esa es la invitación que le hago a usted, amigo o amiga, que no está en Cristo. ¿Entendiendo una cosa? Esta es la condenación. Que la luz, Cristo Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo yo sé que amo más las tinieblas que la luz? Cuando vivo en desobediencia a las Escrituras, cuando vivo una vida no gobernada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. ¿Cómo aplica esto a un creyente? Lo que Jesús ha estado hablando en este tiempo. ¿Cómo aplica a nosotros que ya estamos en la luz? ¿Qué beneficio puedo sacar de este texto que Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas? Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La aplicación para nosotros los creyentes nos la responde Pablo en varias cartas. Número 1, él le dice a los efesios, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad o caminad o vivid como hijos de luz. Usted está en Cristo ahora. Usted nació de nuevo, usted se arrepintió de sus pecados, usted recibió una nueva vida, usted fue perdonado de sus pecados, usted fue adoptado como un hijo de Dios. Viva como tal. No coquetee con las tinieblas, porque usted no es de las tinieblas. El mismo Pablo le dice a los efesios, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Pablo está haciendo un llamado a los efesios, a los creyentes, a vivir bajo la luz, a vivir en luz, a caminar en santidad, a trabajar por la piedad. No la hermana piedad, sino la piedad. Ser como Cristo. Anhelar crecer en semejanza a Cristo. Pablo le dice a los romanos, la noche está avanzada. Y si para Pablo esto fue cierto, es mucho más cierto hoy día. La noche está avanzada. La oscuridad ha avanzado. Hoy día hay tinieblas. Hoy día hay tinieblas donde no solamente se ha aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que ya los corruptos y más corruptos han ido a las cortes
a pedir casarse con sus animales. No se rasguen las vestiduras, porque eso es lo que la Biblia advirtió. En el mismo texto donde el Señor prohíbe la práctica del homosexualismo, el verso siguiente prohíbe el sexo con animales. Y alguien diría, wow, qué exagerado. No, es lo más lógico. Cuando el hombre comienza a descender en ese espiral descendente de corrupción, lo próximo que haga será eso. En Montana ya hubo una pareja de hombres que pidió casarse con una mujer y hacer un matrimonio de 3 personas. ¿Sabe qué sería lo incoherente? Que se lo nieguen. It makes no sense que la corte, habiendo aprobado el matrimonio entre homosexuales, algo antinatural, le niegue el derecho que tiene un hombre o una mujer para casarse con su gato. Dentro de poco se va a ver gente casándose con sus ballenas, hienas, leones, cocodrilos. Parece una broma. La noche está avanzada. Hoy día no solo está aprobado el aborto, sino que aquellos que son Parenthood es una organización aquí en los Estados Unidos, donde ellos son los quienes promotores del aborto. Y ellos ahora mismo no solamente abogan por eso, sino también ellos venden los órganos de los niños abortados. Entonces, ¿qué moral va a tener esta nación que ha hecho legítimo el aborto? ¿Qué moral va a tener esta nación de decirle a aquellos que venden los órganos que no se pueden vender los órganos? ¿Con qué cara le decimos? La noche está avanzada. La pornografía hace unos años atrás, en el único lugar donde usted los encontraba, era en las tiendas, con videos y revistas. Hoy día, una persona adicta a la pornografía puede ser adicta en Instagram, en Twitter, en Facebook. La noche está avanzada. Al punto donde hay personas que dicen, yo soy cristiano y soy homosexual. La noche está avanzada. Se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Pablo exhorta a los filipenses y les dice que sean irreprensibles. En inglés la traducción es above reproach. En otras palabras, que nadie tenga algo de qué acusarnos. No estamos diciendo perfectos, pero que ninguna persona pueda acusarnos de algo, de un pecado que vaya a traer deshonra a nuestro testimonio, a la iglesia, al evangelio y al nombre de Cristo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Imagínense, si Pablo le llamó a su generación maligna y perversa, esta generación es maligna y perversa al cubo. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En otras palabras, si usted está en la luz, camine en la luz. Si usted es un hijo de la luz, ande como un hijo de luz. Reprenda, deseche las obras de las tinieblas. No coqueteemos con ellas. Amén. Amén. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno,
todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. Vamos a ponernos de pie.